Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei G9 Prime 2019 versus al Moto G6 Plus. El Huawei G9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El G9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. Ha sido un camino largo, pero por fin Motorola ha coronado la cima a nivel de diseño con este Moto G6 Plus. Tras el paso por diferentes materiales y acabados, incluidas carcasas intercambiables, todos ellos muy bien recibidos de forma y tiempo, el nuevo Moto G6 Plus se asoma con el diseño de acabado en cristal y alguna que otra curva en su parte trasera. Para subir un escalón más, la parte de acabado en su borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C, además de la salida de auriculares. Un punto a favor de Motorola por seguir apostando por esta conexión de 3.5 milímetros en el Moto G6 Plus. Siguiendo con el diseño del terminal, nos encontramos un frontal con una pantalla de aspecto 18:9, aunque los marcos son un poco grandes teniendo en cuenta el tipo de panel que monta. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 160 x 75.5 x 8 milímetros de grosor y un peso de 167 gramos. En el Huawei G9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 milímetros se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional, que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. En el Moto G6 Plus vamos a encontrarnos con los botones de uso cotidiano, como lo son el de subir y bajar volumen, además del de bloqueo en su lateral derecho, mientras que en la parte superior es donde han situado la ranura para la tarjeta nano SIM y la micro SD con la que ampliarás la memoria del teléfono. En la parte inferior vemos el lector de huellas dactilares, que además sirve para navegar por la interfaz del móvil. Pese al poco espacio que le deja el diseño sin marcos, el lector de huellas funciona sin problema alguno. Al principio resulta algo extraño al tacto de un lector tan alargado y estrecho, pero al comprobar que la identificación es fiable y rápida, uno ya no coloca ahí el dedo pensando en el diseño del lector, sino en su eficacia y su gran rapidez. Para el Huawei G9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. Para este Moto G6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una de 4 GB y la otra de 6 GB. En el G9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Moto G6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 64 GB y en la otra 128 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. El Huawei G9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4.
El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como PUBG Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. En este Moto G6 Plus contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 630 de 8 núcleos, que corre a 2.2 GHz, además de todo esto cuenta con una GPU Adreno 508. Este móvil no trae consigo las eficiencias energéticas o ese pasito más de rendimiento que aporta el Snapdragon 636 de otros terminales, pero sí debemos resaltar que este es uno de los chips más capaces y eficientes de los que poseemos en la familia Moto. La mejora en rendimiento frente al Moto G6 es evidente y este Moto G6 Plus también adelanta móviles como el Honor 7 o bien el Mate 10 Lite en este campo. Digamos que Motorola ha sabido elegir un chip que mantenga el precio en el rango sin sacrificar demasiado su rendimiento, pues con aplicaciones del día a día y hasta en la mayoría de juegos de gran demanda gráfica no tendrás ningún tipo de problema. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el G9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este G9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. Con una pantalla LCD de casi 6 pulgadas, el Motorola Moto G6 Plus no podía quedarse corto con la capacidad de su batería. Por este motivo le han incorporado una de 3200 mAh, algo justo, pero recurriendo a un modelo de procesador que ha demostrado ser bastante eficiente. En una semana de pruebas no hemos tenido problema alguno en pasar el día de autonomía, algo justo pero suficiente. Respecto a las horas de uso de pantalla, la media de cada día se ha situado según nuestras pruebas en 6.5 horas, algo muy por encima de muchos de sus competidores. Este terminal trae consigo un cargador Turbo Power con el cual podremos disfrutar de unos tiempos de carga muy satisfactorios. Para que te hagas una idea, lograremos tener el 50% de la batería en solo 27 minutos, mientras que para la carga completa en 94 minutos. El Huawei G9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5 a 9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. El Moto G6 Plus tiene una pantalla de 5.9 pulgadas, es un teléfono de mayor tamaño en comparación con los Moto G6 Play y el Moto G6, que son de 5.7 pulgadas. Su resolución es de 2160 x 1080 píxeles, tiene vidrio Gorilla Glass 3 y una relación de aspecto de 18:9, lo que te permite adaptarse al modo de visualización de contenidos más popular del último año. A pesar de que puedes ver contenidos en formato de 18:9, el Moto G6 Plus desencanta al tener tantos marcos a su alrededor, cuando los teléfonos de la competencia los han reducido. Su pantalla te da colores brillantes y la lectura en situaciones de mucha luz es correcta, un detalle que mejora en comparación con el panel del Moto G6, que con el reflejo de la luz del sol tiende a verse más oscuro.
El Huawei G9 Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día, como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. La cámara principal del Moto G6 Plus es doble, de 12 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y de 5 megapíxeles. El dispositivo permite hacer el modo retrato y el mismo puede utilizarse para hacer desenfoque de objetos. La cámara incluye otras modalidades como recorte o color directo, que permite cambiar los tonos de una foto. Por otro lado, tenemos la cámara frontal de 8 megapíxeles y flash LED, que añade efecto belleza automático o manual, selfies grupales y filtros faciales, por lo general lo mismo que vas a encontrar en cualquier otro tipo de dispositivo. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, su funcionamiento no está nada mal para la gama en la que nos encontramos, con una buena luz es bastante rápido y no da fallos. Los problemas empiezan con menos luz, donde la cámara secundaria de 8 megapíxeles no parece contar con la capacidad suficiente para identificarnos con esa baja cantidad de luz. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei G9 Prime 2019 es de 760.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.220 pesos mexicanos, que a su vez son $220, que equivalen a 198 euros. Para el Moto G6 Plus es de 650.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.612 pesos mexicanos, que a su vez son $187, que equivalen a 169 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei G9 Prime le gana al Moto G6 Plus en diseño, botonera, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Moto G6 Plus le gana ampliamente al Huawei G9 Prime en los siguientes aspectos: RAM, procesador y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. Desde que comenzaron los enfrentamientos del G9 Prime en el canal ha tenido muy buena acogida y ya veo el porqué, pues ha sido un terminal que a lo largo de las semanas nos viene mostrando las grandes funciones con las que cuenta, además de tener una pantalla y una cámara muy por encima de su rival en este enfrentamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.